pastor, nada me faltará. En pastos delicados me harás descansar. Tú eres poderoso, tu hijo diste por mí, quitando toda culpa para vivir siempre en mí. Jesús nos dio vida eterna y redención. Vives en mi corazón. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me harás descansar. Jesús nos dio vida eterna y redención. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Tu hijo soy, tu hijo soy. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Ven y toma tu lugar en mí. Tu hijo soy, tu hijo soy. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Tu templo soy yo, oh, 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 oh. Vives en mi corazón. Tu templo soy yo. Me postro a ti, una ofrenda en tus manos quiero ser. Me rindo a ti, barro en tus manos quiero ser. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
ti nada deseo en la tierra. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más, Señor. Me postro a ti, una ofrenda en tus manos quiero ser. Me rindo a ti, barro en tus manos quiero ser. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más. Mi deseo es adorarte, mi deseo es exaltarte, mi deseo es conocerte más y más, Señor. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa,
la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hace aproximadamente 1995 años atrás, Jesús entró a Jerusalén un domingo como hoy, montado en un pollino que nadie había montado antes. La gente lo recibió como el Mesías prometido y pusieron palmas en el suelo a manera de alfombra bajo los cascos del joven asno que transportaba a Jesús en el ingreso que hacía Jesús a la ciudad de su padre David. 5 días después, esa misma gente que recibió a Jesús como el Mesías prometido, gritaban encolerizados: ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Entonces Jesús entregó su vida y murió a su voluntad para hacer la voluntad de su Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Porque solo el verdadero Hijo del Señor podría morir a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios. Bienvenidos a esta prédica a la que hemos titulado Un verdadero hijo. ¡Empecemos! Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El mundo sin Cristo, como yo llamo a la humanidad que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, este mundo nunca podrá recibir ni entender la muerte de Jesús en la cruz. Para las personas sin fe en Cristo, la muerte de Jesús en la cruz representa el fracaso de Cristo como líder y libertador de los judíos de la opresión del Imperio Romano. Su muerte en la cruz representa para el incrédulo una derrota ante los poderes que gobiernan el mundo al que los incrédulos pertenecen. El mundo sin Cristo no puede concebir ni imaginar siquiera que la cruz fue la más grande victoria de Jesucristo. Para la humanidad incrédula, morir así es sinónimo de derrota. Este pensamiento del mundo sin Cristo ha influido la mente de muchos creyentes cristianos honestos que no aceptan fácilmente el concepto de morir a sí mismos. Subliminalmente les suena a derrota, a pérdida, a despojo, a renuncia, a no tener la razón. Porque nuestro cerebro humano nos dice: morir a ti mismo significa que no eres valioso. Por lo tanto, es mejor eliminarte para poner a otro en tu lugar. Y ese otro que ocuparía tu personalidad sería Cristo. Y el cerebro humano nuestro cree que dejarnos quitar del mando de nuestras vidas para pensar y actuar como lo haría Cristo sería dejarnos ofender por cualquiera sin defendernos. Dejar que nos hicieran daño sin defendernos. Es dejar ganar los que nos ofenden como si ellos tuviesen la razón. Ya que Cristo fue muerto injustamente y no se defendió y dejó que le hicieran daño, nuestro cerebro cree que Jesús es sinónimo de debilidad. Y eso es lo que Satanás ha logrado hacer creer a muchos, que Jesús era un líder melancólico y pasivo, que le faltó carácter y personalidad para enfrentarse al sistema que a la postre lo mató. En otras palabras, Satanás quiere que creas que Jesús fue débil. Que Jesús fue débil. Dame un poco de agua. ¿Quién podría darme algo de beber? No, hombre, Jesús no era así. Satanás quiere que tú creas que Jesús fue débil y por miedo se dejó victimizar. Se dejó victimizar al llegar hasta la cruz.
Entonces nuestro cerebro piensa que ser como Cristo es ser débil y ser víctima. Nuestro cerebro humano, en la limitación de su humanidad carnal, entiende que dejar de ser uno mismo para ser como Cristo, entonces es ser víctima, congo, o ser tonto o demasiado pasivo. Y no hay nada más equivocado que esto, mi querido hermano. Nada más equivocado que esto no puede haber. Por morir a sí mismo y dejarse matar en la cruz, Cristo no fue ni tonto, ni congo, ni pasivo, ni víctima. Al contrario, hay que ser muy valiente para actuar deliberadamente como lo hizo Jesús. Hay que ser muy valiente y tener verdadera fe y confianza en el Señor Dios para actuar como Cristo y esperar que Dios sea quien nos haga justicia. ¿Usted cree que Jesús fue a la cruz por cobarde? Solo Jesús tenía la valentía para soportar y morir en la cruz. Y se sometió a todo ese sufrimiento por amor a usted y por amor a mí. Jesús lo dijo y Juan lo escribió en su evangelio en el capítulo 10 desde el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Está hablando de nosotros, los no judíos. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y aquí tira por tierra eso de que tenemos que hacernos israelitas, mi querido hermano. Nosotros somos iglesia de los judíos que creen en Cristo, más nosotros los que no somos judíos que creemos en Cristo, de ambos hizo un solo rebaño y solo tienen un pastor, Cristo. Verso 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida. Oh, amo este versículo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¡Aleluya! Jesús aceptó que le quitaran la vida, así que Él la puso de buena gana. Y lo hizo porque tenía la autoridad y el poder de Dios Padre para ponerla y para volverla a tomar. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién? Nadie. Solo Cristo podía poner su vida porque tenía autoridad y poder para ponerla y para volverla a tomar. Mi querido hermano, Jesucristo no murió en la cruz por cobarde, porque lo traicionaron. Mi querido hermano, Él murió en la cruz porque Él decidió hacerlo. Él se entregó allí. Así que es un acto deliberado. Morir a sí mismo fue un acto deliberado de Cristo a favor de nosotros. Porque Él no tenía nada por lo cual en realidad renunciar. Él es Dios, Él es bueno y Él es justo. Sin embargo, nosotros sí necesitamos morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero para que lo pudiéramos lograr, Cristo tenía primero que vencer un cuerpo como el que nosotros tenemos también. Y vencer la tentación del pecado a lo largo de su vida. Y vencer por último a la muerte. Para que tú y yo podamos ahora, mi querido hermano, tener en Cristo la capacidad para morir a nosotros mismos y para vivir en esta nueva vida, en esta regeneración, en esta transformación de nueva criatura, vivir para Dios a través de Cristo. Y porque Él, Cristo, no solo podía poner su vida, sino que podía volverla a tomar, es que resucitó de la muerte. Y al resucitar de la muerte, nos dio vida juntamente con Él ahora y en la eternidad. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida en su espíritu y ahora vivimos espiritualmente con Jesucristo.
Y esta vida espiritual que nos dio nos permite a nosotros morir también a nosotros mismos para vivir solo en Cristo Jesús, para Dios Padre, para la voluntad de Dios. Y Cristo mismo sufrió y murió físicamente por nosotros en la cruz para que nosotros podamos morir a nosotros mismos en nuestra propia cruz. O sea, la cruz de Él es la que nos ayuda a que nosotros podamos morir a la propia cruz. Nuestra cruz no es igual que la de Jesús, pero en ella, en nuestra propia cruz, en ella también morimos a nosotros mismos. Cristo hizo esto posible para nosotros en su propia cruz. Cuando estés entonces en tu propia cruz muriendo a ti mismo, solo Dios Padre te podrá sostener, te sostendrá por medio de su Espíritu Santo, como lo hizo con Jesucristo. Te tomarán, la gente a tu alrededor te tomarán como perdedor porque no te defendiste o porque no pagaste mal por mal. Algunas personas a tu alrededor se darán cuenta de que tú estás tomando una decisión que es contraria al mundo, porque morir a sí mismo es no actuar conforme al mundo. Cuando nosotros somos tentados para irnos con nosotros los varones con otra mujer y ustedes las mujeres casadas con otro hombre y quemar a nuestras parejas, nosotros estamos actuando contrario al mundo, estamos muriendo a la manera del mundo, a nuestra propia manera. Cuando no aceptamos dinero ilegal, juega vivo, de mala procedencia y decidimos ganar nuestro dinero honrada y honestamente y no aceptar que nos estén alando para acciones indebidas, pecaminosas de obtener dinero fácil y legal, mi querido hermano, estamos muriendo a nosotros mismos, porque en nuestra propia carne está la manera del mundo, que es ganarse fácil las cosas si es necesario, sin haber gastado tanta energía trabajando por ellas. Entonces nosotros estamos actuando contrario al mundo. Cuando tomamos este tipo de decisiones, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos trata mal y nosotros delante de otras personas tratamos bien a la persona, perdonamos públicamente a la persona, seguimos siendo normal con la persona, eso a las personas de este mundo, los incrédulos, la gente sin Cristo de este mundo, eso los golpea e inmediatamente ellos dicen algo raro está con este. Y la primera reacción de ellos es burlarse de nosotros, de que somos tontos, de que nosotros, tú eres Congo, a ti te gusta que te hagan estas cosas, tú eres bien bobo. Y se van a burlar de ti. Mi querido hermano, eso le va a ocurrir al verdadero Hijo de Dios. A los verdaderos hijos de Dios, cuando morimos a nosotros mismos, la gente allá afuera y el mismo Satanás a veces empujándolo, se van a burlar de nuestro proceder. Pero usted manténgase como Cristo se mantuvo así firme en la cruz hasta el final. De hecho, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, desde el verso 22, leemos lo siguiente referente a este tema. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios. En esta versión no dice ladrones. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así que Jesucristo fue crucificado con 2 revolucionarios o ladrones para el Imperio Romano. Y nosotros tradicionalmente hemos apodado con cariño al que recrimina al otro, que no es la versión que estoy leyendo, lo hemos apodado el ladrón bueno. Y entonces hemos puesto que había un ladrón malo y un ladrón bueno. Así que según nosotros en la carne, según nuestro cerebro, Jesucristo fue crucificado en medio de algo bueno y de algo malo. Mi querido hermano, pero allá hay un simbolismo para nosotros, porque nuestra cruz personal morirá junto con nosotros, tanto lo que considerábamos bueno de nosotros mismos, como lo malo que a veces no vemos de nosotros mismos. Porque muchos pensamos que antes de creer en Cristo no éramos personas tan malas. Muchos pensamos, no, yo no era tan malo, yo tenía buenas cosas, yo tenía bastantes buenas cosas. Por eso el Señor me vio y me escogió. No, hombre, mi querido hermano. De la misma manera estamos pensando que al Señor lo crucificaron en medio de un ladrón bueno y un ladrón malo. Mentira, no hay ladrón bueno. Así como tampoco había nada bueno en nosotros antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero esto es muy duro de aceptar,
porque la mayoría de las personas, yo no he conocido a alguien que no sintiera de que había hecho bastantes cosas buenas y que no es del todo malo. De hecho, Cristo ya era el último que me faltaba. Mi querido hermano, en la cruz, ahí matarán juntamente contigo todo lo que tú creías que era bueno de ti, como todo lo que es malo de ti que tú no veías, todo lo que yo creía bueno de mí y todo lo malo mío que yo pensaba que no tenía, será crucificado ahí, porque ese es el propósito de la cruz. Ahora, es difícil aceptar que nosotros hemos hecho cosas malas antes de Cristo. Nada de lo bueno que hicimos sin conocer a Cristo, porque hicimos cosas que a nuestros ojos eran buenas, pero nada de lo bueno, según nosotros, que hicimos antes de conocer a Cristo, tuvo suficiente valor de santidad y justicia para hacernos merecedores de la misericordia de Dios. Por eso la salvación es dádiva gratuita de Dios. Así es, por medio de Jesucristo, porque ninguno merecíamos nada, no hicimos nada que nos mereciera el perdón de Dios. Así que todo lo que nosotros consideramos bueno que hicimos, igual debe morir en esa cruz personal, porque al morir a nosotros mismos, morimos a todo. Así que mi querido hermano, también el Señor te hace morir aquellas cosas que tú pensabas que hacías que estaban bien. Todos merecíamos, mi querido hermano, el castigo y la muerte como paga por nuestros pecados. Todo lo que hacíamos, aún lo bueno que hacíamos, no era bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un interés de nuestra parte. No lo hacíamos por la razón correcta, que es el amor, mi querido hermano. Incluso las cosas que hacíamos por amor, estábamos esperando cosas a cambio. Oiga, hay esposos que esperan hoy en día que la esposa no solo contribuya con dinero, trabajando y poner dinero en la casa, sino que esos esposos que la aman y que trabajan por ella por amor y todo lo demás, esos esposos están esperando que ponga dinero, que vaya y trabaje y ponga dinero, que venga y haga todos los quehaceres de la casa, todos, atienda a los hijos, y cuando el marido está encendido en la pasión amorosa, ven acá, quiere que ella venga, aquí estoy mi comandante, ¿dónde es que me tengo que acostar? ¿Dónde es la cosa? Aquí, dele, que yo estoy aquí para darle placer. No, hombre, mi querido hermano. Y entonces nosotros reclamamos y cosas y exigimos sobre pretexto de que la amamos, mi querido hermano. Hasta en cosas como esas nosotros no éramos correctos. Así que es necesario ir a la cruz nosotros también, a esa cruz que el Señor nos ha garantizado ya el triunfo por el triunfo de Cristo. Ahora, nosotros siendo merecedores de ir a la cruz que fue Cristo, Dios no quiso darnos ese final y por eso su Hijo fue ofrecido en sacrificio por nosotros en esa cruz, en lugar de nosotros. Cristo muere para que nosotros tengamos vida en abundancia. Cristo muere como sacrificio en la cruz para que nosotros podamos morir a nuestro yo, a nuestra antigua manera pecaminosa de vivir, para que esta antigua manera de ser desaparezca y ahora pensemos y actuemos como Jesús. Y Jesús no es tonto ni víctima de nadie, mi querido hermano. Así que ser como Jesús es ser verdaderamente valiente, es tener fuerza, es ya no tener un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, porque Jesucristo es el león de Judá. Jesucristo es fuerte como un león. Él es la estrella resplandeciente de la mañana y es el principio y fin de todas las cosas. Jesucristo lo es todo, así que tengamos su carácter, que actuemos según la personalidad de Cristo, es lo mejor que nos puede pasar. Jesucristo es la luz de este universo, la vida misma está en Él. Y si tenemos a Cristo dentro de nosotros, su poder y su vida ahora nos sostendrán y nos fortalecerán siempre, en cada momento también que nosotros tengamos que renunciar a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida para morir a nosotros en esas áreas a las que no habíamos muerto y que Cristo siga creciendo en nosotros hasta que nosotros alcancemos su estatura, como dice Pablo en el capítulo 4 del libro de Efesios. Gracias a esta obra redentora de Cristo, nosotros podemos ir a nuestra propia cruz. Así es. Y ahí, en esa cruz, entonces, morir a nuestra manera pecaminosa de vivir antes de ser cristianos. Ahora bien, te recuerdo, cuando morimos a nosotros mismos, los incrédulos, el mundo sin Cristo que nos rodea, no nos darán ánimo, no te darán ánimo. Al contrario,
se burlarán de tu muerte a ti mismo. Y ahora sí te voy a leer los versículos que hablan de esto. Verso 29. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza, o sea, diciendo no, en desaprobación. Y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Verso 32, que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Mira que esta versión dice que no había ladrón o revolucionario bueno, dice que los dos se burlaban de él. ¿Lo viste? ¿Pudiste verlo? Cuando el mundo sin Cristo identifica que eres de Cristo, se burlarán de ti. Pensarán que tus problemas y pesares son producto de tu locura por creer en alguien que no existe. Así es, no van a apoyarte y te van a incitar a que tú pagues mal por mal, a que tú devuelvas el golpe, a que tú devuelvas la ofensa, a que tú ataques, a que tú pongas la batería de abogados para que te defiendan. Hay algún momento donde sí vas a tener que poner un abogado, pero no es a cada rato, mi hermano, ni por la mayoría de las cosas que nos suceden. Sigamos, verso 33. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Así que tuvieron rato burlándose de Jesucristo, que estaba ahí en la cruz en ese momento, indefenso ya y agonizando. Verso 34. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi querido hermano, Jesucristo fue abandonado en ese momento por el Padre porque todo el peso de nuestros pecados, todas nuestras perversiones, nuestras maldades fueron puestas sobre Él, nuestras culpas fueron puestas sobre Jesucristo. Y en ese momento la inmundicia de la maldad nuestra, de toda la humanidad, hizo imposible que el Padre estuviese con Él. Así que el Padre tuvo que, por primera vez en la historia del universo, muchos de ustedes ya lo saben, tuvo que retirar del lugar de abandonar a su Hijo, porque no podía estar con Jesús en ese momento en que Jesús fue hecho maldición, fue hecho pecado, sin serlo por nosotros. Así que Jesús quedó solo y clama de esta manera. Mi querido hermano, muchos pensamos en los momentos difíciles, cuando algunos familiares nos están atacando, cuando los jefes nos están atacando, cuando a personas que antes eran nuestros amigos ahora parecen estar en contra nuestra. En ese momento muchas veces nos sentimos abandonados. Nos sentimos abandonados cuando descubrimos que esos amigos que ahora aparentemente nos están traicionando, lo están haciendo porque ya nosotros no somos los compañeros de las faenas de pecado en la que antes participábamos con ellos, y entonces nos abandonan, nos traicionan, se apartan de nosotros. Y en ese instante viene el jefe y nos ataca, entonces ya no tenemos quien nos defienda y nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados. Cuando los familiares a veces se pelean con uno y pareciera que no va a haber solución, nos sentimos abandonados. Y algunos que ya somos cristianos y estamos viviendo esto, se pueden sentir que hasta Dios los abandonó. Pero mi querido hermano, Dios no te ha abandonado. Lo que pasa es que nos sentimos así. De que no tenemos la razón, de que ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Y no es fácil, mi querido hermano. Yo sé que no es fácil morir a nosotros mismos, pero sí podemos hacerlo. Si usted se detiene un instante, usted podría descubrir que en algunos casos, sobre todo los en la familia, cuando está esa dificultad de pleito, hay que aprender a repasar lo que uno ha hecho, a preguntarle al Señor en qué hemos fallado, porque el Señor nos ayudará enseguida que nosotros le hagamos esas preguntas, nos ayudará a poder mejorar y cambiar nuestra actitud, nuestras palabras, con muchos de nuestros familiares, con todos en realidad. Y nos ayudará el Señor a que podamos estar en la posición correcta. Pero al ponerme en la posición correcta, quiero que sepas que vas a tener que salir de tu antigua manera de pensar o de creer, de la que tú pensabas que tenías la razón. Y eso es morir a ti.
Para lograr eso no estás solo, aunque te sientas solo. El Señor está contigo. Pero Cristo vivió esto exclusivamente, esta soledad y abandono en su muerte, para que usted y yo no tengamos que pasarle igual en nuestra propia cruz. Y ese era un propósito de Dios a través de Jesucristo. Ahora en Cristo, todo creyente que acepte su propia cruz para morir en Cristo a sí mismo, no será abandonado por el Señor, sino que Cristo mismo, ya Cristo está en ti. Por lo tanto, Cristo mismo te ayudará, porque Él vive en ti, te ayudará durante todo ese proceso de muerte. Cristo es el Espíritu Santo, así que Él no te va a abandonar en tu cruz. No estamos solos, no estás solo, mi amado hermano, no estás sola. Cristo estuvo solo allí en esa cruz en ese momento para que ahora nosotros podamos estar acompañados, ayudados, sostenidos por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en cada paso, en cada desprendimiento doloroso a nuestro antiguo yo. Habrá momentos incluso en los que te preguntarás o querrás gritar, ¿para qué me convertí a Cristo? Antes yo no dejaba que me hablaran así, yo me hacía respetar. Y ahora ofendo solo con decir lo que pienso, aún en voz suave, ofendo. ¿Qué va, mi amado hermano? Antes ofendías igual. Ahora lo que dices en voz suave, antes lo decías en una voz gritona, era la misma cosa, ofendías igual, pero no te dabas cuenta o no te importaba. Lo que pasa es que ahora, cuando estamos muriendo a nosotros mismos, es que podemos darnos cuenta de cómo ofendemos a los que viven con nosotros, a los que trabajan con nosotros, o a nuestros vecinos, o a hermanos de la iglesia en Cristo. Y ahora es que muriendo a nosotros, es que también nos damos cuenta de cuánto daño le hemos hecho o le podemos hacer a las personas que nos rodean. Esto solo es posible por medio de la muerte a nosotros mismos a través de Cristo. La cruz que Él nos ofrece no es igual a la de Él, pero es una cruz que nos va a permitir morir a nosotros mismos. Son estos incidentes, son momentos como este. Es una enfermedad a veces, es una condición física en contra nuestra, de nuestra salud, la que nos ayuda a morir a nosotros, se vuelve nuestra cruz. Así es, mi amado hermano. Pero pelearte con tu cruz, negarte a estar en ella, es contrario a la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios murió en la cruz cumpliendo la voluntad de su Padre. Así es, que era que Él precisamente fuera esa cruz a morir por la humanidad. La nuestra es sencilla, te lo estoy diciendo, estoy dando vueltas en el mismo tema. La nuestra es más fácil, es solo morir a nosotros mismos. Avancemos al verso 35. Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías cuando exclamó Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Recuerdas? Bien, algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Y ahí seguían burlándose de él. Verso 37. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Mi querido hermano, porque cuando morimos, el velo del pecado que nos impedía ver la verdad de todo se nos quita inmediatamente. Cuando morimos a nosotros mismos, el velo de la religiosidad que nos impedía ver la fe verdadera de acciones que son religiosas y que no son agradables a Dios, ese velo se nos quita inmediatamente al morir a nosotros mismos y vemos ahora claramente todo. Mi amado hermano, así es, porque cuando muero a mí mismo puedo verme tal cual era sin Cristo. Mis defectos, mis errores, mis pecados ahora me son claros, no para destruirme, porque Dios nunca hace eso para que te sientas tan mal que quieras quitarte la vida, no, sino que al contrario, lo hace para producir en nosotros, al ver nuestros propios defectos, al ver nuestros errores y nuestros propios pecados, al morir a ellos, eso nos ayuda de parte de Dios a obtener arrepentimiento, o sea, cambio de mentalidad. Y cuando yo soy consciente de lo Animal Planet que fui, de lo dolorosamente áspero que fui con gente que vivía a mi alrededor, mi esposa o hijo, entonces cuando tengo a Cristo, esta verdad no me destruye, sino que me lleva a arrepentimiento, un deseo genuino y profundo de cambiar
de cambiar mi manera de pensar, de cambiar mi manera de ser. Quizás no eres consciente de esto con estas palabras que estoy diciendo, pero sí dentro de ti tú dices, no quiero ser así, ya no quiero ser así más. Cuando dices eso, la muerte de tuya propia en tu propia cruz está siendo efectiva en tu vida. Cuando muero a mí mismo, cada vez que el Espíritu Santo me diga, oye, no le hables así a tus hijos ni a tu esposa, que los lastimas. Oiga, mi hermano, yo podré ver mi mala acción. Antes no podía, cuando estaba vivo, a mí mismo no podía. Pero ahora el Espíritu Santo me dice esto y enseguida lo puedo ver. Y podré aceptar también la necesidad, como ya te dije, de cambio. Y podré dejarme ayudar para ser transformado en esa área de mi vida. Además, mi querido hermano, cuando muero a mí mismo es que quiero entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. El velo del templo se rasgó y quedó expuesto el lugar santísimo, donde en ese momento no, porque ya habían perdido el arca, pero era donde estaba el arca del primer pacto, del pacto de la ley con Moisés. Y entonces ahí estaba la presencia de Dios. Bueno, el templo se rasgó, el templo se rompe, quedó al descubierto el lugar santísimo, o sea, quedó accesible. Y ahora cuando morimos a nosotros mismos, se disfruta mejor. Ahora es que puedo entrar con mayor ganas, amor de estar ahí con el Señor, porque esa humanidad pecaminosa que no le gusta estar en la presencia de Dios, que se resiste al Espíritu Santo, que se resiste a la presencia manifiesta de Dios, ahora ya está muerta en mí, está menguando en mí, y yo tengo ganas, mi alma, mi espíritu, ahora sí me empujan, vamos, entremos y disfrutemos de la presencia de nuestro Dios misericordioso. Así que ahí en ese momento, en la muerte de Cristo, se abre el velo del templo. También morir a nosotros mismos, o sea, siguiendo el ejemplo de Cristo, se rompen los velos de pecado que nos mantenían ciegos, de religiosidad que nos mantenían ciegos, y ahora podemos disfrutar, entender, ver la obra de Dios maravillosa alrededor nuestro y que está haciendo en nuestras vidas, mi querido hermano. Y no vamos a querer que pare esta transformación, este cambio, esta renuncia, esta muerte a mí mismo a lo largo de mi vida. Y por último vemos en el verso 39 lo siguiente. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo vio, mire, él pudo ver la pureza de Jesús en su muerte, pudo ver su inocencia. Así es, mi querido hermano, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, queda delante de Dios nuestra inocencia. Y esa inocencia solo es posible mediante el sacrificio de Cristo, que nos ha dado el perdón del Padre. Así que Él, enseguida que ve nuestra renuncia, ahí Él está viendo a su Hijo, nos ve inocentes. Mi amado hermano, todo el que se deja morir por el Señor, que muere a sí mismo, es un verdadero hijo de Dios. Repito, no es fácil, por lo menos no al principio, cuando no somos muy conscientes. Y Satanás va a tratar siempre de hacernos sentir poco valiosos con este tema de morir a nosotros mismos. Satanás siempre tratará de hacernos sentir que negarnos y renunciar a nosotros mismos es como aceptar que no tenemos valía. Te lo estoy repitiendo, porque hace unos minutos atrás te hablé de esto. Y esto que busca Satanás de hacernos sentir sin valía por renunciar a nosotros mismos es totalmente falso. Al contrario, somos tan valiosos que Dios Padre nos escogió para hacernos como a su Hijo Jesús. ¿Qué te parece? Dios Padre nos ha hecho de tal valor que construye la personalidad de su Hijo de Jesucristo en nosotros, en su iglesia. Mira, Él considera que eres tan valioso que Él puede construir a Jesucristo en ti ahora. No lo va a hacer en cualquier persona, no lo va a hacer en algo inmundo, lo va a hacer en algo que Él ahora ha hecho puro, ha hecho santo. Así que ahora, más que nunca, eres valioso. Cada miembro de la iglesia es valioso. Nadie en el cielo tiene el privilegio que tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, de que construyan en nosotros la personalidad, el carácter de Jesucristo. No te dejes engañar, mi querido hermano. Renunciar a ti para que Cristo viva en ti es lo mejor que nos puede pasar. Es totalmente posible de lograr, y para que lo lográramos, Cristo triunfó en la cruz. Seamos entonces tan valientes como Cristo y vayamos deliberadamente como Él a nuestra propia cruz.
a morir a nuestra voluntad, esa voluntad de pecado que teníamos antes, para seguir ahora a la voluntad de Dios Padre. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque todo el que acepte morir a sí mismo en Cristo Jesús es un verdadero Hijo de Dios en la fe ahora. Mi querido hermano, el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque solo el verdadero Hijo muere a su propia voluntad para hacer la voluntad de su Padre. Así que, mi querido hermano, todo el que acepte ahora morir a sí mismo en Cristo Jesús es un verdadero Hijo de Dios en la fe. Oh, mi poderoso y amado Dios, gracias te doy por tu palabra, Dios. Padre, yo te pido que así como Jesús con valentía, deliberadamente fue y murió en la cruz, porque tenía tu autoridad y tu poder para poner su vida y para volver a tomarla, seamos nosotros ahora en esa disposición. Ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, estemos dispuestos a renunciar a nuestras maneras erróneas de ser, a nuestras maneras humanas, equívocas, de pecado, Señor Jesús, con las cuales nos tratábamos a la gente que vivía con nosotros, tratábamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, tratábamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe o a nuestros subalternos, a los clientes, a los vecinos, a los hermanos en la iglesia, al resto de los familiares, a personas desconocidas. Esa manera no era la manera correcta, Señor, porque la manera correcta en ti, Dios, es como Cristo, es amando a los demás como Cristo nos amó. Padre, yo te pido que nos ayudes entonces en esa renuncia a nosotros mismos para que podamos actuar, muriendo a nosotros, podamos ser transformados en Cristo y podamos actuar como Cristo en toda circunstancia, en todo momento. Yo sé, Señor, que es difícil, duele, Padre. Duele muchas veces tener que renunciar a sí mismo, Dios Todopoderoso. Es como decir que nosotros no teníamos la razón. Es como darle la razón al que nos hace daño, mi Dios. Pero, Padre Santo, la verdad es que nosotros, sin ti, no sabemos ni responderle bien a los que nos aman. ¿Cómo vamos a responderle bien entonces al que nos hace daño? Definitivamente que te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Cristo. Te necesitamos, Padre. El ejemplo de tu cruz es el ejemplo que nosotros queremos en nuestras vidas. Es el ejemplo que necesitamos para vivir diariamente. Para saber en qué momento, cuando la situación está totalmente adversa, en ese momento saber cómo actuar, Padre. Necesitamos esto en estos tiempos difíciles, Padre. Señor, que tu amor, Padre, nos ayude, porque actualmente la iglesia quiere pelear, quiere contender contra las personas que no creen como nosotros, contra el mundo sin Cristo. Queremos llevar todo a pleito, Señor, y ellos allá afuera están con las herramientas para hacernos daño, porque ese mundo es de ellos, Dios. Aunque no nos harán verdadero daño, porque debemos temer solamente a aquel que tiene poder para quitarnos la vida, no a lo que nos pueda hacer el hombre, Señor. Pero yo sé que en tu amor, Padre, nosotros podemos ser mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Así nos mandaste a hacer, Señor. Y solo el amor tuyo en nosotros, de una persona muerta a sí mismo y viva para ti, Cristo, puede ser manso y puede ser astuto en lo que tiene que ser astuto, sin pecar y sin hacerle daño a nadie, y sin que seamos nosotros piedra de tropiezo para los que no te conocen, presentándonos con un evangelio retrógrada o peleón o condenatorio que no ayudará a aquellos que no te tienen a ti, Jesucristo. Oh Señor, gracias, Padre, gracias. Yo sé que no es fácil esto, Señor, pero tú nos ayudas a través de Cristo, de tu Hijo, en su victoria, a que nosotros podamos obtener también en cada día esta victoria en nuestra propia cruz, en los momentos en que debemos morir a nosotros mismos. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Padre, Dios Todopoderoso, pidiéndote y rogándote, Señor Jesús, que ellos también puedan en ti, Señor, alcanzar el cumplimiento de este propósito de muerte propia para que tú vivas en ellos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, el Señor te ha bendecido y te ha guardado.
El Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, y en la cruz de Cristo ya tuvo de ti y de mí misericordia. Jehová alzó en la resurrección de Cristo de la muerte su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Cristo, en Jesús, nos regaló, nos puso adentro en el corazón su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Gracias, gracias. Así es, morir a nosotros mismos es el ejemplo de Cristo en la cruz. No importa que se burlen de ti, no importa que no te den ánimo, el mundo no lo va a hacer. El ánimo, la fortaleza para sostenernos en los tiempos difíciles, cuando tenemos que renunciar a nuestra manera esa de hacer las cosas que no es de Dios. El único que nos va a sostener es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Cristo mismo es quien nos sostendrá, y su victoria en la cruz es el testimonio, es la evidencia de que nosotros podemos lograr esa perfección en Cristo, de morir a nosotros para que Él sea nuestro Señor y nuestro Dios verdaderamente, y que nosotros estemos muertos y que Cristo viva ahora en nosotros y no nosotros mismos. Qué bueno, ¿verdad? Así es. Esto le traerá gran bendición a tu familia, a tus vecinos, el resto de tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, bueno, a todo el que esté a tu alrededor. Celebramos juntos esta Semana Santa, mi querido hermano, con esta antesala de la cruz de Cristo y como ejemplo de nuestra propia cruz. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús.